Hola, bienvenidos al capítulo 6 de este libro de Isaac Asimov. Me emociona mucho seguir con ustedes en esta historia. Quiero agradecer profundamente a cada uno de ustedes que ha comentado, que ha dado like y que ha compartido cada uno de estos capítulos de esta gran historia. Especialmente me gustaría agradecerle a Andrea M3976, que constantemente nos deja comentarios apoyando este proyecto. Gracias, Andrea. A Jonasle1 por haber comentado en el capítulo anterior y también por dejar comentarios en cada uno de estos capítulos. Gracias, Jonás. A Christoph Cabanillas 6690, gracias por tu comentario, espero que sigas disfrutando de esta historia. Y por último, gracias a Ada Victoria Acero 5749. Gracias por su apoyo y por hacer que este viaje sea posible. Háganme saber también si les gusta que suba los bloopers de cada capítulo. Sin más por el momento, acomódense, escuchen y déjenme llevarlos al siguiente capítulo. Isaac Asimov. Los propios dioses. Trit tenía conciencia de su propia solidez. No la consideraba repulsiva. No la consideraba de ningún modo. De haberlo hecho, la hubiese considerado hermosa. Su cuerpo estaba diseñado para un fin específico, y en este sentido era perfecto. Preguntó: «Odín, ¿dónde está Dúa?» «Fuera, en alguna parte», murmuró Odín, casi como si no le importase. A Trit le molestaba que afectase esta indiferencia hacia el Triade. Dúa era tan difícil y Odín no se preocupaba. «¿Por qué la has dejado marchar? ¿Cómo puedo detenerla, Trit? ¿Y qué mal hace?» «Lo sabes muy bien, tenemos 2 niños, necesitamos un tercero. Es tan difícil hacer un pequeño mediano en estos días. Dúa tiene que estar bien alimentada para que podamos hacerlo. Y ahora ha vuelto a ir de paseo al atardecer. ¿Cómo puede alimentarse bien cuando el sol se pone?» «No le gusta comer mucho». «¿Y nosotros no tenemos un niño mediano, Odín?» La voz de Trit era acariciante. «¿Cómo puedo amarte satisfactoriamente sin Dúa?» «Vamos, vamos», murmuró Odín, y Trit se asombró una vez más de la evidente turbación del otro ante la mera comprobación de un hecho. Trit dijo: «Recuerda, fui yo quien consiguió a Dúa». ¿Lo recordaba Odín? ¿Pensaba alguna vez en el Triade y no en lo que significaba? A veces Trit se sentía tan frustrado que llegaba a creer que sí. En realidad no sabía qué hacer, pero sabía que se sentía frustrado, como cuando pedía una emocional y Odín no hacía nada. Trit sabía que no era capaz de construir frases largas y complicadas, pero aunque los paternales no hablaban, pensaban cosas importantes. Odín siempre hablaba de átomos y de energía. ¿A quién le importaban los átomos y la energía? Trit pensaba en el Triade y en los niños. Odín le había dicho una vez que los seres blandos escaseaban cada día más. ¿Esto no le preocupaba? ¿Tampoco preocupaba a los seres duros? ¿Preocupaba solo a los paternales? Solo 2 formas de vida en todo el mundo, los seres blandos y los seres duros, y el calor era su alimento. Odín le había dicho que el sol se estaba enfriando. Dijo que al haber menos alimento, el número de habitantes decrecía. Trit no podía creerlo. El sol no le parecía más tibio que cuando era pequeño. La culpa era de la gente, que ya no se ocupaba de los triades. Había demasiados racionales abstraídos y demasiadas emocionales estúpidas. Lo que debían hacer los seres blandos era concentrarse en las cosas importantes de la vida, como hacía Trit. Él cuidaba del Triade. Llegó el niño izquierdo y después el niño derecho. Estaban creciendo y engordando, pero debían tener un niño mediano. Este era el más difícil de hacer.
y sin un niño mediano no podía haber un nuevo triade. ¿Por qué Dua era de aquel modo? Siempre había sido difícil, pero estaba empeorando. Trid sentía un vago rencor hacia Odín. Odín siempre decía aquellas palabras tan duras, y Dua escuchaba. Odín hablaba continuamente a Dua hasta que casi eran dos racionales. Esto era malo para el triade. Odín tendría que haberlo comprendido. Siempre era Trid quien tenía que preocuparse, quien hacía lo que debía hacerse. Odín era un amigo de los seres duros, y sin embargo no decía nada. Necesitaban a una emocional, y Odín seguía callando. Odín les hablaba de energía, y no de las necesidades del triade. Fue Trid el que cambió las cosas. Trid lo recordaba con orgullo. Vio a Odín hablando con un ser duro y se aproximó a ellos. Sin un temblor en la voz, les interrumpió y dijo: «Necesitamos una emocional». El ser duro se volvió para mirarle. Trid no había estado jamás tan cerca de un ser duro. Era todo de una pieza. Todo él tenía que volverse cuando una parte se volvía. Poseía unas proyecciones que podían moverse por su cuenta, pero nunca cambiaban de forma, nunca se ondulaban y eran irregulares y feas. No les gustaba que les tocasen. El ser duro preguntó: «¿Es eso cierto, Odín?». No dirigió la palabra a Trid. Odín se acható. Se acható hasta casi tocar el suelo, más de lo que Trid le había visto nunca. Repuso: «Mi lado derecho es demasiado impaciente. Mi lado derecho es... Tartamudeó sin poder continuar. Trid habló por él. Declaró: «No podemos fundirnos sin una emocional». Trid sabía que Odín estaba tan turbado que era incapaz de pronunciar palabra, pero no hizo caso. Ya era hora. «Veamos, querido izquierdo», dijo el ser duro a Odín. «¿Opinas tú lo mismo?». Los seres duros hablaban como los seres blandos, pero más roncamente y con menos matices. Era difícil escucharles. A Trid por lo menos le resultaba difícil, aunque Odín parecía acostumbrado. «Sí», contestó Odín por fin. El ser duro se dirigió finalmente a Trid. «Recuérdamelo, joven derecho. ¿Cuánto tiempo hace que Odín y tú estáis juntos?». «El suficiente para merecer a una emocional», replicó Trid, que mantenía con firmeza su forma angulosa, y no se dejaba amilanar. La cuestión era importante, y mi nombre es Trid. El ser duro parecía divertido. «Sí, la elección fue acertada. Tú y Odín os compenetráis, pero hacéis difícil la elección de una emocional. Ya casi nos hemos decidido. Es decir, hace tiempo que yo me he decidido, pero he de persuadir a los demás. Sé paciente, Trid». «Estoy cansado de ser paciente». «Lo sé, pero procúralo por lo menos». Otra vez parecía divertido. Cuando se hubo alejado, Odín se enderezó y luego se comprimió con enfado. Dijo: «¿Cómo has podido hacer eso, Trid? ¿Sabes quién es?». «Un ser duro. Es Losten, mi profesor especial. No quiero que se indisponga conmigo». «¿Por qué habría de indisponerse? Yo he sido cortés». «Bueno, dejémoslo». Odín estaba recuperando su forma normal. Esto significaba que ya no sentía cólera, y Trid se alegró aunque trató de no demostrarlo. «Es muy embarazoso que mi mudo lado derecho se acerque e interpele al señor duro. ¿Por qué no lo has hecho tú entonces? Hay que esperar el momento oportuno. Para ti no llega nunca». Pero entonces se rozaron sus superficies y dejaron de discutir, y poco tiempo después llegó Dua. Fue Losten quien la trajo. Trid no lo sabía, no miró al ser duro, miró solamente a Dua, pero Odín le dijo después que había sido Losten. «¿Lo ves?», dijo Trid. «Yo fui quien le habló,
por eso la trajo. No, es que era el momento, repuso Odín. La hubiese traído aunque ninguno de los dos se lo hubiéramos dicho. Trid no le creyó. Tenía la completa seguridad de que Dúa estaba allí solo gracias a él. Seguramente nunca había habido en el mundo nadie como Dúa. Trid conocía a muchas emocionales, todas eran atractivas. Hubiese aceptado a cualquiera de ellas para una fusión completa, pero en cuanto vio a Dúa, comprendió que ninguna de las otras hubiera servido. Solamente Dúa, solamente Dúa. Y Dúa sabía con exactitud lo que había que hacer. Con exactitud. Después les contó que nadie se lo había enseñado. Nadie le explicó nunca nada, ni siquiera las otras emocionales, porque ella evitaba su compañía. Y, no obstante, cuando los tres estuvieron juntos, cada uno de ellos supo lo que debía hacer. Dúa se adelgazaba más de lo que Trid jamás viera o creyera posible. Se transformaba en una especie de humo coloreado que invadía la habitación y le deslumbraba. Trid se movía sin saber que se estaba moviendo, se sumergía en el aire que era Dúa. No había sentido de penetración ninguno en absoluto. Trid no sentía resistencia ni fricción, solo una sensación flotante y una palpitación rápida. Notaba que también él se adelgazaba, pero sin el tremendo esfuerzo que siempre requería el hacerlo. Mientras Dúa le invadía, podía adelgazarse sin esfuerzo hasta convertirse en un humo denso. Adelgazar se transformaba en algo parecido a flotar, en una fluidez enorme y suave. Veía vagamente a Odín, que se acercaba por el otro lado, a la izquierda de Dúa, y él también se adelgazaba. Era sencillamente placer. Los sentidos se amortiguaban bajo la intensidad de aquel placer, y en el momento en que pensaba que no podía soportarlo más, los sentidos dejaban de funcionar. Al cabo de un rato se separaron y se miraron fijamente. Habían estado fusionándose durante días enteros. Como es natural, fusionarse siempre requería tiempo. Cuanto más intenso era, más tiempo duraba, aunque después les parecía que aquel tiempo había sido un instante, y no lo recordaban. Cuando pasaron unos años, muy raramente se prolongaba más que aquella primera vez. Odín dijo: «Ha sido maravilloso». Trid se limitó a contemplar a Dúa, que lo había hecho posible. Dúa se estaba recuperando, retorciéndose, moviéndose trémulamente. Parecía la más afectada de los tres. «Lo haremos otra vez», dijo con precipitación. «Pero más tarde, ahora dejadme ir». Se fue corriendo, ellos no la detuvieron, estaban demasiado agotados para detenerla. Pero lo mismo sucedió las veces siguientes. Siempre se iba después de una fusión. Por maravilloso que hubiera sido, siempre se iba. Parecía que había algo en ella que exigía la soledad. Esto preocupaba a Trid. Dúa era diferente en todo a las otras emocionales. No hubiera debido serlo. Odín opinaba de distinta manera. Decía en muchas ocasiones: «¿Por qué no la dejas en paz, Trid? No es como las otras, lo cual significa que es mejor. La fusión no sería tan maravillosa si ella fuese como las demás. ¿Quieres los beneficios sin pagar el precio?» Trid no comprendía esto con claridad. Solo sabía que Dúa debía portarse como era debido. Replicó: «Quiero que haga lo que es correcto». «Lo sé, Trid, lo sé, pero déjala de todos modos». El propio Odín regañaba a menudo a Dúa por su extraño comportamiento, pero siempre le molestaba que la regañase Trid. «Careces de tacto, Trid», decía, pero Trid no sabía con exactitud qué significaba tacto. Y ahora había pasado tanto tiempo desde la primera fusión,
y la niña emocional aún no llegaba. ¿Cuánto tardaría? Ya había pasado demasiado tiempo, y Dúa se iba y cada vez duraban más sus ausencias. Trid dijo: no come lo suficiente. Cuando sea el momento, empezó Odín. Siempre estás hablando de si es o no el momento. Nunca te parecía el momento para tener a Dúa, y ahora tampoco encuentras el momento para tener una niña emocional. Dúa debería... Pero Odín lo interrumpió. Está ahí fuera, Trid. Si quieres ir a buscarla como si fuera su paternal en vez de su lado derecho, hazlo, pero yo te repito que la dejes en paz. Trid retrocedió. Hubiese querido decir muchas cosas, pero no sabía cómo decirlas. De un modo vago y distante, Dúa tenía conciencia de la agitación de su derecho y de su izquierdo a propósito de ella, y su rebeldía aumentó. Si uno de los dos o ambos venían a buscarla, la cosa terminaría en una fusión, y solo de pensarlo se enfurecía. Era lo único que Trid pensaba, aparte de los niños, lo único que quería, aparte del tercero y el último niño, y lo pensaba y lo quería solo por este niño que aún faltaba. Y cuando Trid quería una fusión, la conseguía. Trid dominaba el tríade cuando se ponía terco. Se empeñaba en una cosa y no cejaba hasta que Odín y Dúa claudicaban. Pero ahora Dúa no claudicaría, no cedería. Tampoco este pensamiento le pareció desleal. Nunca esperaba sentir por Odín o por Trid el intenso deseo que ellos sentían. Ella podía fundirse sola, ellos no podían fundirse sin su mediación. ¿Por qué entonces no la consideraban más? Odín tenía el placer de la instrucción, de lo que él llamaba desarrollo intelectual. Dúa también lo sentía a veces, lo bastante para conocer su significado, y aunque era diferente de la fusión, podía servir como sustituto, hasta el punto de que Odín era capaz, en ocasiones, de prescindir de la fusión. Pero no así Trid. Para él solo existían la fusión y los niños. Era lo único. Y cuando su pequeña mente se concentraba enteramente en ello, Odín cedía y entonces Dúa tenía que ceder. Una vez se había revelado. Pero, ¿qué sucede cuando nos fundimos? A veces tardamos horas, incluso días en volver a separarnos. ¿Qué sucede durante ese tiempo? Trid parecía escandalizado. Siempre ha sido así y así debe ser. No me gustan las cosas que deben ser, quiero saber el por qué. Odín se mostraba turbado y en este estado pensaba la mitad de su vida. Dijo: Vamos, Dúa, debe ser así. Por los niños. Pareció estremecerse al decir la palabra. Bueno, no tiembles, le interpeló Dúa bruscamente. Ya somos mayores y nos hemos fundido infinidad de veces, y todos sabemos que es para tener niños. No hay por qué no decirlo, pero me gustaría saber el motivo por el cual dura tanto. Porque es un proceso complicado, explicó Odín sin dejar de estremecerse. Porque se precisa energía, Dúa, para ser un niño, e incluso cuando tardamos mucho tiempo, no siempre podemos hacerlo. Y cada vez es peor, no solo para nosotros, añadió precipitadamente. ¿Peor?, preguntó Trid con ansiedad. Pero Odín no quiso explicarse. Por fin tuvieron un niño, un racional, un izquierdo que revoloteaba y se comprimía, deleitando a los tres, e incluso Odín lo sostenía y le dejaba cambiar de forma en sus manos mientras Trid se lo permitió. Porque fue Trid naturalmente quien lo incubó durante el largo periodo de formación, quien se separó de él cuando alcanzó una existencia independiente y quien siempre cuidó de él. Después de aquello, Trid pasaba mucho tiempo alejado de ellos, lo cual satisfacía extrañamente a Dúa. La obsesión de Trid le molestaba, en cambio la de Odín extrañamente le gustaba.
cada vez tenía más conciencia de su importancia. Los racionales tenían algo que les capacitaba para contestar preguntas, y Dúa siempre deseaba preguntarle cosas. Odín contestaba con mayor elocuencia cuando Trid no estaba presente. ¿Por qué se tarda tanto, Odín? No me gusta fundirme y no saber qué ocurre durante días enteros. No hay ningún peligro, Dúa, repuso Odín con seriedad. Vamos, nunca nos ha ocurrido nada, ¿verdad? Ni tampoco a ningún otro triade, ¿no es cierto? Además, tú no tendrías que hacer preguntas. ¿Por qué soy una emocional? ¿Por qué las otras emocionales no hacen preguntas? No puedo soportar a las otras emocionales. Si te interesa saberlo y me gusta hacer preguntas. Se daba perfecta cuenta de que Odín la miraba como si jamás hubiese visto a nadie tan atractiva y que de haber estado Trid presente, la fusión hubiera tenido lugar inmediatamente. Dúa incluso se adelgazó un poco, no mucho, pero de modo perceptible por pura coquetería. Odín dijo: «Pero tal vez no comprendas las implicaciones, Dúa. Hace falta una gran cantidad de energía para iniciar una nueva chispa de vida. Has mencionado a menudo la energía. ¿Qué es exactamente?» «Pues lo que comemos». «Entonces, ¿por qué no la llamas comida?» «Porque comida y energía no son la misma cosa. Nuestro alimento procede del sol y es una especie de energía, pero hay otras clases de energía que no constituyen alimento. Cuando comemos, tenemos que extendernos y absorber la luz. Eso es más fácil para las emocionales porque son mucho más transparentes, es decir, que la luz tiende a atravesarlas en lugar de ser absorbida. Era maravilloso que se lo explicara, pensó Dúa. En realidad, ella ya lo sabía, pero no conocía las palabras apropiadas, las palabras científicas que Odín había aprendido. Además, de este modo todo lo que ocurría adquiría más precisión y significado. Ahora, de tanto en tanto en la vida adulta, cuando ya no temía las burlas infantiles y disfrutaba del prestigio de pertenecer al triade de Odín, intentaba acercarse a las otras emocionales y soportar sus charlas y el hacinamiento. Después de todo, a veces le apetecía una comida más sustanciosa que la que solía tomar, y ello contribuía a una fusión más satisfactoria. Era placentero, a veces casi compartía el placer que los demás encontraban en ello, estirarse y exponerse a los rayos del sol, contraerse y condensarse para absorber el calor con más intensidad y mayor eficacia. Sin embargo, muy poco era suficiente para Dúa, mientras que los demás nunca parecían saciarse. Había en ellos una especie de glotonería que Dúa no podía imitar y que, a la larga, le asqueaba. Esta era la razón por la cual los racionales y los paternales permanecían durante tan poco rato en la superficie. Su gordura les permitía comer rápidamente y marcharse. Las emocionales se retorcían al sol durante horas, porque aunque comían más despacio, necesitaban más energía que los demás, por lo menos para la fusión. La emocional suministraba la energía, le había explicado Odín, temblando así que apenas se comprendían sus señales. El racional, la semilla, y el paternal, la incubación. Cuando Dúa comprendió esto, un cierto desdén empezó a mezclarse con su desaprobación al contemplar a las otras emocionales que sorbían con avidez la fuerte luz del sol. Como nunca formulaban ninguna pregunta, Dúa estaba segura de que ignoraban por qué lo hacían, y por lo tanto no comprendían la parte obscena de sus temblorosas condensaciones y de sus prisas por abandonar la superficie con el fin de obtener una buena fusión, naturalmente gracias a su rebosante energía. También comprendía el enfado de Trid cuando ella bajaba sin la visible opacidad que significaba una comida abundante. Pero, ¿por qué se quejaban? La delgadez constante de Dúa garantizaba una fusión más hábil.
quizá no tan densa y aglutinada como la de los otros triades, pero según su opinión era la cualidad etérea lo que contaba. Y en resumidas cuentas, los pequeños izquierdo y derecho habían llegado, ¿no? Naturalmente se trataba de la niña emocional, de la pequeña mediana. Ella requería más energía que los otros dos niños, y Dúa nunca tenía la suficiente. Incluso Odín empezaba a mencionarlo. No tomas tanto sol como deberías, Dúa. Ya tomo bastante, replicó Dúa con rapidez. El triade de Genia, observó Odín, acaba de iniciar una emocional. A Dúa no le gustaba Genia, nunca le había resultado simpática. Tenía la cabeza hueca, incluso teniendo en cuenta que era una emocional. Dúa contestó arrogante. Supongo que lo va proclamando por ahí. No tiene ninguna delicadeza. Supongo que va diciendo: no tendría que mencionarlo, querida, pero adivina lo que mi lado izquierdo y mi lado derecho han planeado y por fin han conseguido. Imitó con asombrosa exactitud las temblorosas señales de Genia, y Odín se divirtió mucho. Pero más tarde dijo: Genia puede ser una estúpida, pero lo cierto es que ha iniciado una emocional, y Trid está preocupado por ello. Nosotros lo estamos intentando hace mucho más tiempo. Dúa se apartó. Tomo todo el sol que puedo resistir. Lo tomo hasta que estoy demasiado llena para moverme. No sé qué queréis de mí. Odín la apaciguó. No te enfades, le prometí a Trid que hablaría contigo. Él cree que me haces caso. Oh, la verdad es que Trid encuentra raro que tú me hables de ciencia. No comprende nada. ¿Te gustaría una mediana como las otras? No, repuso Odín con seriedad. Tú no eres como las otras, y me alegro de ello. Y si estás interesada en la conversación racional, voy a explicarte algo. El sol nos suministra menos alimento que en los tiempos antiguos. La energía de la luz es menor y hay que exponerse a ella durante más tiempo. Hace siglos que el índice de natalidad está decreciendo y la población mundial es solo una fracción de lo que era antes. Yo no puedo evitarlo, protestó Dúa. Quizá los seres duros puedan hacerlo. También su población está disminuyendo. ¿Ellos desaparecen como nosotros? Dúa se sintió repentinamente interesada. Siempre había creído que eran inmortales, que no nacían ni morían. Por ejemplo, ¿quién había visto a un niño duro? No tenían niños, no se fusionaban, no comían. Odín dijo muy pensativo: me imagino que sí, nunca me hablan de sí mismos. Ni siquiera sé qué comen, aunque algo han de comer, y también han de nacer. A propósito, hay un nuevo ser duro. Yo aún no lo he visto. Bueno, esto no importa. Lo importante es que han descubierto un alimento artificial. Lo sé, dijo Dúa. Lo he probado. ¿Lo has probado? No lo sabía. Un grupo de emocionales hablaba de ello. Dijeron que un ser duro estaba pidiendo voluntarios para probarlo, y todas tenían miedo, las tontas. Decían que probablemente las convertirían duras para siempre y que no podrían volver a fusionarse. Esto es absurdo, dijo Odín con vehemencia. Lo sé, por eso me presté como voluntaria. Así las hice callar. Son difíciles de soportar, Odín. ¿Cómo era el gusto? Horrible, contestó Dúa enseguida. Fuerte y amargo. Claro que no se lo dije a las otras emocionales. Odín comentó: yo lo he probado y no lo encuentro tan malo. A las racionales y paternales no les importa el gusto del alimento. Pero Odín añadió: aún está en el periodo experimental. Los seres duros trabajan mucho para mejorarlo. En especial Esvald, el que te he mencionado antes, el que no he visto nunca.
A veces, Losten habla de él como si fuese algo fuera de lo común, un gran científico. ¿Cómo es que tú no le has visto nunca? Soy un ser blando, no supondrás que me enseñen y me cuenten todo, ¿verdad? Supongo que le veré algún día. Ha inventado una nueva fuente de energía que aún puede salvarnos a todos. Yo no quiero comida artificial, dijo Dúa, y se alejó bruscamente de Odín. Esto había sucedido poco tiempo atrás, y Odín no había vuelto a mencionar a este Svald, pero ella sabía lo que haría, y empezó a pensarlo mientras estaba en la superficie al atardecer. Había visto una sola vez aquella comida artificial, una brillante esfera de luz como un sol minúsculo en una caverna especial de los seres duros. Aún recordaba su gusto amargo. ¿Sabrían mejorarlo? ¿Darle un gusto mejor, incluso delicioso? En tal caso ella tendría que comerlo y saciarse hasta que la sensación de plenitud le comunicase un deseo casi incontrolable de fusionarse. Temía aquel deseo autogenerador. Era distinto cuando el deseo provenía de la fuerte estimulación combinada del lado izquierdo y el lado derecho. La autogeneración significaría que ya estaba madura para realizar la iniciación de una pequeña mediana. Y no quería hacerlo. Pasó mucho tiempo antes de que se confesara a sí misma aquella verdad. No quería iniciar una emocional. Cuando habían nacido los 3 niños, llegaba inevitablemente el momento de desaparecer, y ella no quería desaparecer. Recordó el día en que su paternal la dejó para siempre, y decidió que ella no le imitaría nunca. Su decisión era salvaje y firme. Las otras emocionales no se preocupaban porque eran demasiado tontas para pensarlo, pero ella era diferente. Era la extraña Dúa, la izquierda. Así la habían llamado y así quería ser. Mientras no tuviera aquel tercer hijo, no desaparecería, continuaría viviendo. Por consiguiente, no iba a tener el tercer hijo, nunca, jamás. Pero, ¿cómo haría para conseguirlo? ¿Y cómo evitaría que Odín se diese cuenta? ¿Y qué sucedería cuando Odín lo comprendiera? Odín esperó a que Trid hiciese algo. Tenía razones para estar seguro de que no subiría a la superficie a buscar a Dúa. Significaría abandonar a los niños, y hacerlo era muy difícil para Trid, quien permaneció un rato en silencio, y cuando se marchó fue en dirección a la alcoba de los niños. Odín casi se alegró de que Trid se fuera, no del todo, por supuesto, ya que Trid estaba enfadado y afligido, y esto hacía que el contacto entre ellos se debilitara y que se irguiese la barrera del malestar. Esto ponía melancólico a Odín. Era como si el pulso de la vida fuese más lento. A veces se preguntaba si Trid era capaz de sentir como él. No quería ser injusto. Trid tenía sus relaciones especiales con los niños. En cuanto a Dúa, ¿quién podía conocer sus sentimientos? ¿Quién podía saber lo que sentía una emocional? Eran tan diferentes que, en comparación, el izquierdo y el derecho parecían iguales en todo menos en la mente. Pero incluso, teniendo en cuenta la excentricidad de las emocionales, ¿quién podía saber lo que sentía Dúa? ¿Dúa en especial? Fue por eso que Odín casi se alegró de que Trid le dejara, porque Dúa era la cuestión. La demora en iniciar el tercer niño ya se prolongaba demasiado. Y Dúa era cada vez más difícil de persuadir. El mismo Odín sentía una inquietud creciente que no podía identificar del todo y que debería discutir con Losten. Se dirigió hacia las cavernas de los duros, con movimientos tan rápidos que parecían fluir de modo continuado, no con la falta de dignidad y la extraña mezcla de titubeo y apresuramiento que caracterizaba el avanzar ondulante de las emocionales, ni torpe y pesadamente como los paternales.
Vio con claridad la imagen de Trid, persiguiendo a trompicones al niño racional, que a su edad era, por supuesto, casi tan resbaladizo como una emocional, y la imagen de Dua que bloqueaba el paso al niño y lo devolvía a Trid, y éste nunca sabía enseguida si debía agitar al pequeño objeto vivo o envolverlo con su sustancia. Desde el principio, Trid se adelgazaba más efectivamente para los niños que para Odín, y cuando Odín bromeaba a este respecto, Trid contestaba con gravedad, pues naturalmente carecía de humor para estas cosas. Ah, pero es que los niños lo necesitan más. Odín estaba muy satisfecho de sus propios movimientos y los consideraba graciosos y solemnes a la vez. Un día se lo mencionó a Losten, a quien se lo confesaba todo porque era su mentor duro, y Losten observó: «Pero, ¿no crees que una emocional o un paternal opinarán lo mismo sobre su modo de avanzar? Si cada uno de vosotros piensa y actúa de modo diferente, ¿no tendrá también gustos diferentes? Un triade no excluye el individualismo». Odín no estaba seguro de comprender el individualismo. ¿Significaba estar solo? Un ser duro estaba solo, por supuesto. Entre ellos no existían las triades. ¿Cómo podían soportarlo? Odín todavía era muy joven cuando se formuló esta pregunta. Sus relaciones con los seres duros acababan de empezar, y de pronto se le ocurrió la idea de no haber visto triades entre ellos. El hecho era ya una leyenda para los seres blandos, pero ¿y si no fuese cierta? Odín meditó el asunto y decidió que no debía creer nada a ciegas. Odín preguntó: «¿Eres un izquierdo o un derecho, señor?». Más adelante, Odín temblaba al recordar esta pregunta. Qué increíblemente ingenuo había sido, y qué poco consuelo representaba saber que todos los racionales hacían esta misma pregunta a un ser duro. Tarde o temprano, en general, temprano. Losten repuso con mucha calma: «Ninguno de los dos, pequeño izquierdo. No hay izquierdos ni derechos entre los seres duros, ni media ni emocionales». «¿Te refieres a medianas?». Y el ser duro cambió la forma de su permanente área sensorial para expresar algo que Odín llegó a asociar más tarde con placer o diversión. «No, tampoco medianas. Solo seres duros de una clase única». Odín tuvo que preguntarlo. Lo hizo involuntariamente, casi contra su deseo. «Pero, ¿cómo pueden soportarlo?». «Somos diferentes, pequeño izquierdo. Estamos acostumbrados a ello». ¿Podría Odín acostumbrarse a una cosa así? Hasta ahora su vida había transcurrido entre el triade paternal y sabía que en un futuro no muy lejano formaría su propio triade. ¿Qué era la vida sin aquello? De vez en cuando reflexionaba mucho sobre este punto, como lo hacía sobre cada nueva experiencia. A veces consiguió vislumbrar un destello de lo que podía significar. Los seres duros no tenían a nadie más que a sí mismos, ni hermano izquierdo, ni hermano derecho, ni hermana mediana, ni fusión, ni hijos ni paternales. Solo tenían la mente y la investigación del universo. Tal vez esto era suficiente para ellos. A medida que se hacía mayor, Odín comprendía cada vez mejor las satisfacciones que brindaba la investigación. Eran casi suficientes, pero entonces se acordaba de Trid y de Dua y decidía que, ante ellos, todo el universo no era suficiente. A menos que... Era extraño, pero había momentos aislados en que le parecía que podía existir una situación, unas condiciones en las cuales... Pero entonces perdía la momentánea lucidez, o mejor dicho, la intuición de la lucidez, y ya no comprendía nada. Sin embargo, con el tiempo volvía, y últimamente con la fuerza y la duración suficientes para poder ser captada. Pero ahora nada de esto debía preocuparle.
Su misión era resolverlo de Dúa. Siguió avanzando por el camino que le era tan familiar y que había recorrido por vez primera con su paternal, como Trid acompañaría pronto a su propio racional, su propio niño izquierdo. Y, como era de esperar, se perdió de nuevo en sus recuerdos. Aquella vez fue aterrador. Había otros racionales jóvenes, y todos latían, lanzaban destellos y cambiaban de forma, pese a las señales de todos los paternales, instándoles a permanecer firmes y suaves, y a no dejar en mal lugar al Triade. Un pequeño izquierdo, compañero de Odín, llegó a aplanarse como si fuera un bebé y no se enderezaba, a pesar de los esfuerzos de su turbadísimo paternal. Después fue un estudiante perfectamente normal, aunque ningún Odín, como el propio Odín, se dijo a sí mismo con considerable complacencia. En aquel primer día de escuela conocieron a varios seres duros. Hablaron con cada uno de ellos para que la vibración de los jóvenes racionales pudiera ser grabada de varios modos, y para decidir si les aceptaban enseguida como alumnos o era mejor esperar otro intervalo, y a qué clase de instrucción les destinaban. Odín, con un esfuerzo desesperado, se puso muy liso al acercarse al ser duro, y no se permitió un solo movimiento. Entonces el ser duro dijo, y el primer sonido de los extraños tonos de su voz casi malogró la determinación de Odín de ser un adulto. Este es un racional que se mantiene muy firme. ¿Cómo te representas a ti mismo, izquierdo? Era la primera vez que Odín se oía llamar izquierdo, en lugar de algún diminutivo, y se sintió más firme que nunca mientras murmuraba: Odín, señor duro, usando la cortés apelación que su paternal le enseñara cuidadosamente. Odín recordaba con vaguedad haber recorrido las cavernas de los duros, llenas de instrumentos, maquinaria, bibliotecas y sus incomprensibles imágenes y sonidos. Más que las percepciones sensoriales en sí, recordaba su desesperación interior. ¿Qué iban a hacer con él? Su paternal le había dicho que aprendería, pero él ignoraba en realidad el significado de aprender. Y cuando lo preguntó a su paternal, resultó que éste tampoco lo sabía. Le costó algún tiempo averiguarlo, y la experiencia fue placentera, muy placentera, aunque no carecía de inconvenientes. El ser duro que le llamó izquierdo por primera vez fue su profesor. Él le enseñó a interpretar las grabaciones de las ondas sonoras, hasta que lo que fuera un código incomprensible se convirtió en palabras, palabras tan claras como las que él formaba con sus propias vibraciones. Poco después, aquel ser duro desapareció y otro ocupó su puesto. Pero Odín tardó algún tiempo en darse cuenta. En aquellos primeros días era difícil distinguir a los seres duros entre sí, diferenciar sus voces. Sin embargo, un día se dio cuenta, poco a poco adquirió la seguridad y tembló ante aquel cambio. No comprendía su significado. Hizo acopio de valor y al fin preguntó: ¿Dónde está mi profesor, señor duro? Gamaldán ya no volverá a tu lado. Izquierdo Odín enmudeció durante unos momentos. Después dijo: pero los seres duros no desaparecen. No terminó la frase, pues se quedó ahogada en su garganta. El nuevo ser duro, impasible, no dijo nada, no le dio ninguna explicación. Según Odín comprobó más tarde, aquella actitud no cambiaría nunca. No querían hablar de sí mismos. Eran elocuentes sobre cualquier otro tema, pero en lo concerniente a sí mismos, no decían nada. Por muchos indicios, Odín tuvo que llegar a la conclusión de que los seres duros desaparecían, de que no eran inmortales, algo que daban por sentado muchos seres blandos. Sin embargo, ningún ser duro se le confesó jamás. Odín y los otros estudiantes racionales solían discutirlo, temerosos, vacilantes.
Cada uno de ellos aportó una pequeña prueba y todas confirmaban inexorablemente la mortalidad de los seres duros, pero ellos seguían dudando, reacios a admitir lo evidente, razón por la cual dejaron la cuestión en suspenso. A los seres duros no parecía importarles que se sospechara su mortalidad. No hacían nada para ocultarla, aunque tampoco la mencionaban. Y si se les hacía una pregunta directa, lo cual era inevitable, nunca contestaban, no negaban ni afirmaban. Y si desaparecían, también tenían que nacer, pero tampoco hablaban de esto, y Odín no había visto jamás a un niño duro. Odín creía que los seres duros obtenían su energía de las rocas y no del sol, por lo menos introducían en sus cuerpos el polvo de una roca negra. Algunos estudiantes también pensaban lo mismo, otros, por el contrario, se negaban rotundamente a aceptarlo, pero no pudieron llegar a ninguna conclusión, porque nadie les había visto alimentarse y los seres duros jamás mencionaban este tema. Al final, Odín aceptó esta reticencia como si formara parte de ellos mismos. Pensó que tal vez se debía a su individualismo, al hecho de que no formaban tríades. Era como si vivieran dentro de una concha. Además, Odín aprendió cosas de tanta importancia que los detalles relativos a la vida privada de los seres duros se convirtieron en banalidades. Aprendió, por ejemplo, que el mundo entero estaba marchitándose, encogiéndose. Fue Losten, su nuevo maestro, quien se lo dijo. Odín le había interrogado sobre las cavernas deshabitadas que se extendían hasta los confines del mundo, y Losten pareció complacido. ¿Te asusta preguntar acerca de ellas, Odín? Ahora le llamaban Odín, no con una referencia general a su calidad de izquierdo. Siempre era motivo de orgullo que un ser duro le interpelase con su nombre personal. Ya lo hacían muchos de ellos. Odín era un prodigio de comprensión, y utilizar su nombre era como reconocer este hecho. Más de una vez, Losten había expresado satisfacción por tenerle como alumno. A Odín le asustaba realmente, y lo confesó tras cierta vacilación. Siempre era más fácil confesar los propios defectos a los seres duros que a los compañeros racionales. Y mucho más fácil que confesarlos a Trid, era inconcebible confesarlos a Trid. Eran los días anteriores a Dúa. Entonces, ¿por qué preguntas? Odín titubeó de nuevo. Después dijo con lentitud: Me asustan las cavernas deshabitadas porque cuando era joven me dijeron que estaban llenas de las cosas más monstruosas, pero no sé nada directamente, solo lo que me contaron otros jóvenes que tampoco sabían nada seguro. Quiero saber la verdad acerca de ellas y he llegado al punto de sentir más curiosidad que miedo. Losten pareció satisfecho. Muy bien. La curiosidad es útil, y el miedo inútil. Tu desarrollo interior es excelente, Odín, y recuerda que en las cosas importantes solo cuenta este desarrollo interior. La ayuda que te prestamos es marginal. Puesto que quieres saberlo, es fácil decirte que las cavernas deshabitadas están vacías. No contienen más que reliquias insignificantes del pasado. ¿Quién las dejó allí, señor Duro? Odín siempre se veía impelido a usar el título honorífico cuando se hallaba ante la neta superioridad intelectual del otro. Los que ocuparon las cavernas en tiempos pasados, hace ya miles de siglos, los seres duros se contaban por millares y los seres blandos por millones. Ahora somos muchos menos de los que éramos entonces, Odín. Ahora no llegamos a 300 seres duros y a 10,000 seres blandos. ¿Por qué? Inquirió Odín asombrado. ¿Por qué? Inquirió Odín asombrado. Solo quedaban 300 seres duros. Esto equivalía a admitir abiertamente que los seres duros desaparecían,
pero no era el momento de pensar en aquello, porque la energía va en disminución. El sol se está enfriando. Con cada ciclo se hace más difícil engendrar y vivir. ¿Aquello no significaba que los seres duros también nacían? ¿Y que también se sustentaban del sol y no de las rocas? Odín registró el nuevo dato y lo archivó para otra ocasión. ¿Y esta situación continuará? El sol se irá extinguiendo, Odín, y un día ya no proporcionará alimento. ¿Significa esto que todos nosotros, los seres duros y los blandos, desapareceremos? ¿Qué otra cosa puede significar? No podemos desaparecer todos. Si necesitamos energía y el sol se extingue, tenemos que encontrar otras fuentes, otras estrellas. Pero, Odín, todas las estrellas se están extinguiendo. El universo va hacia su fin. Si las estrellas se extinguen, ¿no hay alimento en alguna otra parte? ¿Ninguna otra fuente de energía? No, todas las fuentes de energía del universo se están extinguiendo. Odín reflexionó sobre ello con rebeldía y entonces añadió: hay otros universos, no podemos darnos por vencidos porque nuestro universo claudica. Estaba palpitando mientras hablaba. Se había expansionado con descortesía imperdonable, hinchándose translúcidamente hasta adquirir un tamaño mayor que el del señor duro. Pero Losten solo expresaba una extrema satisfacción. Dijo: maravilloso, querido izquierdo. Tengo que decírselo a los demás. Odín volvió a su tamaño normal, embargado por una mezcla de turbación y de orgullo al oírse llamar querido izquierdo. Una frase que nadie le había dirigido, a excepción de Trid, naturalmente. Fue poco después de esta conversación cuando el propio Losten les llevó a Dúa. Odín se había preguntado vagamente si existiría alguna relación, pero sus dudas se disiparon pronto. Trid repetía tan a menudo que la llegada de Dúa se debía a sus propias instancias a Losten, que Odín dejó de pensar en el asunto. Era demasiado confuso. Pero ahora volvía a visitar a Losten. Había pasado mucho tiempo desde aquellos primeros días en que aprendió que el universo se encaminaba hacia su perdición y que los seres duros habían decidido trabajar con resolución por la propia supervivencia. Él mismo había dedicado su atención a muchas materias, y Losten confesó que en física ya no podía enseñar nada a Odín que pudiera ser asimilado con provecho por un ser blando. Y como había otros jóvenes racionales a quienes guiar, él y Losten dejaron de verse con la frecuencia habitual. Odín encontró a Losten con dos jóvenes racionales en la cámara de radiación. Losten le vio enseguida a través del cristal y salió, después de lo cual, con sumo cuidado, cerró la puerta tras de sí. Querido izquierdo, le saludó alargando sus miembros con un gesto de amistad, y Odín, como tantas otras veces en el pasado, experimentó el perverso deseo de tocarle, pero se abstuvo. ¿Cómo estás? No quería interrumpir, señor Losten. ¿Interrumpir? Esos dos se arreglarán perfectamente solos durante un rato. Hasta es probable que celebren mi ausencia, porque yo les canso con excesiva verborrea. Imposible, protestó Odín. Tú siempre has fascinado y estoy seguro de que tienes la misma influencia sobre ellos. De cualquier modo, es agradable oírtelo decir. Te veo a menudo en la biblioteca y sé por los demás que haces grandes progresos en tus estudios especializados, los cuales me privan de mi mejor estudiante. ¿Cómo está Trid? ¿Sigue siendo tan tenaz en sus deberes paternales?
cada día más. Él es la fuerza del triade. ¿Y Dúa? Dúa ha venido, ya sabes que es muy excéntrica. Losten asintió. Sí, ya lo sé. Tenía la expresión que Odín había llegado a asociar con la melancolía. Odín aguardó un momento y entonces decidió abordar el asunto de manera directa. Dijo: Señor Losten, la razón de que nos la trajeran a Trid y a mí fue precisamente su excentricidad. Losten repuso: ¿Te sorprendería si fuera así? Tú mismo eres muy diferente, Odín, y me has dicho en varias ocasiones que Trid también lo es. Sí, lo es, afirmó Odín con convicción. Entonces, ¿no es lógico que tu tríade incluya a una emocional diferente? Hay muchas maneras de ser diferente, explicó Odín pensativo. A veces, las extrañas actitudes de Dúa disgustan a Trid y me preocupan. ¿Puedo hacerte una consulta? Siempre. No le gusta mucho fusionarse. Losten escuchó con expresión grave y sin ninguna turbación aparente. Odín siguió. Mejor dicho, le gusta la fusión mientras dura, pero no siempre es fácil convencerla para que acceda a fusionarse. Losten preguntó: ¿Qué opina Trid de la fusión? Me refiero a lo que no sea el placer inmediato del acto. ¿Qué significa para él aparte del placer? Los niños, naturalmente, repuso Odín. A mí me gustan y a Dúa también, pero Trid es el paternal. ¿Lo comprendes? De improviso, Odín pensó que tal vez Losten no podía comprender todas las sutilezas del triade. Trato de comprenderlo, repuso Losten. Así pues, Trid obtiene algo, además de la fusión. ¿Y qué hay de ti mismo? ¿Qué sacas de ella, aparte del placer? Odín lo pensó. Creo que ya lo sabes, una especie de estimulación mental. Sí, lo sé, pero quería estar seguro de que lo sabías tú, de que no lo habías olvidado. Me has dicho a menudo que cuando sales de un periodo de fusión y su peculiar falta de la noción del tiempo, te confieso que he pasado intervalos muy largos sin verte. Sientes de pronto que comprendes muchas cosas que antes te parecían confusas. Sí, como si mi mente permaneciese activa durante ese periodo, corroboró Odín. Como si ese tiempo de cuya duración y existencia yo permanecía inconsciente fuese necesario para mí, porque en su transcurso podía pensar más profunda e intensamente, sin la distracción de las partes menos intelectuales de la vida. Sí, convino Losten, y cada vez tu inteligencia daba un gran salto. Es algo común entre ustedes los racionales, pero he de confesar que nadie progresaba al mismo ritmo que tú. En realidad, creo que ningún racional de la historia ha experimentado tan grandes incrementos de inteligencia. ¿De veras?, dijo Odín tratando de no parecer demasiado feliz. Por otra parte, continuó Losten, algo divertido al notar el repentino cambio de brillo de su interlocutor, puedo estar equivocado, pero dejemos eso. Lo que quiero subrayar es el hecho de que tú, al igual que Trid, sacas algo de la fusión aparte de la fusión en sí. Sí, sin duda alguna. ¿Y qué saca Dúa de la fusión aparte del placer? Se produjo un largo silencio. Lo ignoro, dijo Odín. ¿No se lo has preguntado nunca? No, nunca. Comprende, dijo Losten, que si ella no obtiene nada más de la fusión que la fusión en sí, mientras que tú y Trid sacan algo más del placer, ¿por qué ella tiene que desearla con tanta ansiedad como ustedes? Las otras emocionales no parecen necesitar... Empezó Odín para justificarse. Las otras emocionales no son como Dúa.
Me lo has repetido muchas veces y creo que con satisfacción. Odín se sintió avergonzado. Yo pensaba que podía tratarse de otra cosa. ¿De qué? Es difícil de explicar. En el tríade nos conocemos el uno al otro, nos captamos mutuamente en ciertos aspectos. Los tres somos parte de un solo individuo, un individuo escurridizo que viene y se va. En general, es algo inconsciente. Si pensamos en ello con demasiada concentración, lo perdemos, así que nunca podemos conocerle con detalle. Nosotros... Odín se interrumpió desalentado. Es difícil explicar a alguien qué es el tríade. Sin embargo, yo trato de comprender. Piensas que has captado una porción de la mente interior de Dúa, algo que ella ha mantenido en secreto, ¿verdad? No estoy seguro. Es una impresión muy vaga, captada de vez en cuando por una porción de mi mente. ¿De qué se trata? A veces creo que Dúa no quiere tener una niña emocional. Losten le miró con gravedad. ¿Hasta ahora solo habéis tenido 2 niños? ¿Un pequeño izquierdo y un pequeño derecho? Sí, solo 2. Ya sabes que la emocional es difícil de iniciar. Lo sé. Y Dúa no se preocupa de absorber la energía necesaria. Ni siquiera lo intenta. Aduce muchas razones, pero yo no puedo creer ninguna de ellas. Me parece que tiene algún motivo para no querer una niña emocional. Por mi parte, si en efecto Dúa prefiriese no tenerla durante un tiempo, le dejaría hacer su voluntad, pero Trid es un paternal y la necesita. Debe tenerla y yo no puedo decepcionar a Trid, ni siquiera para complacer a Dúa. Si Dúa tuviera una causa racional para no querer iniciar a una emocional, ¿cambiarías de opinión? Yo, por supuesto, pero Trid no. Él no comprende estas cosas. Pero, ¿te esforzarías para obligarle a ser paciente? Sí, haría todo lo posible. Losten dijo. ¿Se te ha ocurrido pensar que casi ningún ser blando aquí vaciló como buscando una palabra y al final utilizó la frase corriente entre los seres blandos? Desaparece antes de que nazcan los niños, los 3, el último de los cuales es la niña emocional? Pues claro. Odín se extrañó de que Losten pudiera suponerle ignorante de un hecho tan elemental. Entonces, ¿el nacimiento de una niña emocional equivale a que ha llegado el momento de desaparecer? En general, no hasta que la emocional ha crecido lo suficiente. Pero el momento de desaparecer se acerca. ¿No es posible que Dúa no quiera desaparecer? ¿Cómo es eso posible, Losten? Cuando llega el momento es igual que cuando se quiere la fusión, es imposible negarse. Los seres duros no se fusionaban, quizá no podían comprenderlo. Aún así, supongamos que Dúa no quiera desaparecer, ¿qué dirías a esto? Pues que no hay más remedio que desaparecer, un día u otro. Si Dúa solo quiere demorar el último niño, yo podría permitírselo, e incluso, tal vez, convencer a Trid, pero si no quiere tenerlo nunca, es imposible acceder a ello. ¿Por qué? Odín hizo una pausa para pensarlo. No puedo decirlo, señor Losten, pero sé que debemos desaparecer. Con cada ciclo que pasa, lo sé y lo siento cada vez más, y a veces incluso creo comprender la razón. Eres un filósofo, Odín, comentó Losten con sequedad. Vamos a considerarlo. Cuando el tercer niño haya llegado y esté creciendo, Trid ya tendrá a todos sus hijos y podrá pensar en desaparecer después de haber cumplido su misión en la vida. Tú mismo, con la satisfacción de haber aprendido muchas cosas, podrás desaparecer con la sensación del deber cumplido. Pero, ¿y Dúa? Lo ignoro, dijo Odín perplejo. Las otras emocionales se pasan la vida juntas y parecen divertirse mucho chismorreando entre sí, pero a Dúa no le gusta hacerlo. Porque es diferente. ¿No hay nada que le guste? Le gusta oírme hablar de mi trabajo, murmuró Odín.
Losten dijo: «Pues no te avergüences de ello, Odín. Todos los racionales hablan de su trabajo con su derecho y con su mediana. Todos simulan no hacerlo, pero todos lo hacen». Odín objetó: «Pero Dúa escucha, señor Losten. Estoy seguro de ello. No es como las otras emocionales». «¿Y has observado alguna vez si te comprende mejor después de una fusión?» «Sí, lo he observado varias veces, aunque nunca presté atención a este detalle». «Porque estás seguro de que las emocionales no pueden comprender estas cosas. Pero, al parecer, existe mucha parte racional en Dúa». Odín levantó la vista hacia Losten con repentina consternación. Una vez, Dúa le había hablado de su infancia desgraciada, solo una vez, de los insultos proferidos por las emocionales, del insultante apodo que le pusieron, Izquierda. ¿Se habría enterado Losten de todo aquello? Pero solo hacía que mirara a Odín con mucha calma. Odín dijo: «Yo también lo he pensado en ocasiones». Y entonces se desahogó: «Por eso estoy orgulloso de ella». «Es lógico», dijo Losten. «¿Por qué no se lo dices a ella? Y si es aficionada a cultivar su faceta racional, ¿por qué no dejarla? Enséñale lo que sabes más intensivamente, contesta sus preguntas. ¿Será un descrédito para tu tríade hacer esto?» «No me importaría, pero ¿por qué habría de serlo?» «Trid lo considerará una pérdida de tiempo, pero ya me ocuparé de él. Explícale que si Dúa obtiene algo más de la vida y alcanza un sentido de plenitud, no tendrá miedo de desaparecer y tal vez esté más dispuesta a tener una niña emocional». Era como si Odín se hubiese liberado del enorme peso de un desastre inminente. Habló muy deprisa. «Tienes razón, siento que tienes razón. Tu comprensión es grande, señor Losten. Contigo como jefe de los seres duros, ¿cómo puede dejar de tener éxito nuestro proyecto del otro universo?» «¿Jefe yo?», preguntó Losten divertido. «¿Olvidas que ahora es Esbald quien nos dirige? Él es el auténtico héroe del proyecto. Sin él no se hubiera iniciado». «Ah, claro», exclamó Odín desorientado momentáneamente. Aún no conocía a Esbald. De hecho, ningún ser blando le había visto. Aunque algunos pretendían haberle distinguido de lejos, Esbald era un nuevo ser duro, por lo menos nuevo en el sentido de que Odín no había oído hablar de él en su juventud. ¿Ello no podía significar que Esbald era un joven ser duro y había sido un niño duro cuando Odín era un niño blando? Pero ahora esto no importaba. Ahora Odín quería volver a casa. No podía tocar a Losten para demostrarle su gratitud, pero volvió a darle las gracias y se retiró a toda prisa, verdaderamente satisfecho. Su alegría tenía algo de egoísmo. No se trataba solamente de la distante perspectiva de la niña emocional y del placer que experimentaría Trid. Ni siquiera se trataba de la plenitud de Dúa. Lo que más contaba para él en este momento era su inmediata misión. Tendría posibilidad de enseñar. Estaba seguro de que ningún otro racional podía encontrarse en su halagüeña situación, porque ninguno podía tener en su tríade a una emocional como Dúa. Sería maravilloso con tal de que pudiera hacer comprender la necesidad a Trid. Tendría que hablar con Trid y convencerle de algún modo de que tuviera paciencia.